Vamos a hablar ahora de la aceleración. Tenemos una partícula que se va a mover por aquí, por aquí, por aquí, hasta terminar aquí. ¿Qué es la aceleración? Pues la aceleración es otra magnitud vectorial. ¿Y qué es lo que mide la aceleración? Dijimos que la velocidad medía cómo variaba la posición de la partícula a lo largo del tiempo. Pues la aceleración se va a encargar de medir cómo varía la velocidad a lo largo del tiempo. Si esta partícula va de izquierda a derecha y, por ejemplo, cada vez más deprisa, ¿quién sería la velocidad en este punto? Pues la velocidad en este punto sería un vector tangente a la trayectoria en ese punto. Esto sería, por ejemplo, v1. ¿Y quién sería la velocidad en este punto? Pues en este punto un vector tangente a la trayectoria. Vamos a suponer que cada vez va más deprisa, pues v2 sería más grande. Esto sería la velocidad en ese punto, v2. Pues la aceleración se va a encargar de medir cuánto ha variado la velocidad. Vamos a hablar de dos aceleraciones. Lo primero, la aceleración instantánea, el vector aceleración instantánea, que es la aceleración que tiene en un instante concreto, por ejemplo aquí o por ejemplo aquí. Importante, el vector aceleración no es tangente o no tiene por qué ser tangente a la trayectoria. Podría tener, por ejemplo, esta dirección para allá. Este podría ser el vector aceleración en este punto, A1, el vector aceleración instantánea. ¿Cómo se obtiene? Los de cuarto de ESO, los de primero de bachillerato, probablemente tampoco. ¿Qué pasa? Que para calcular la aceleración instantánea hay que utilizar derivadas. Entonces, los que no hayáis visto derivadas no podéis hacerlo. Será igual a la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. Como a su vez el vector velocidad era la derivada de r respecto al tiempo, puedo poner que la aceleración es la derivada segunda del vector de posición de r respecto al tiempo. Pongo aquí un 2 porque es derivada segunda, derivo dos veces. Eso es la aceleración instantánea, pero cuarto de eso no lo vais a ver. Primero de bachillerato a lo mejor alguno y en segundo de bachillerato en la universidad pues bastante probable. Bueno, ¿y qué será entonces la aceleración media? Pues la aceleración media en un intervalo será igual a ¿quién? A la variación de la velocidad, del vector velocidad, respecto al tiempo. O sea que si voy desde un punto 1 a un punto 2 será v2 menos v1 partido ¿quién? Incremento de tiempo. ¿Qué unidades tendrá la aceleración? Como es velocidad partido tiempo, las unidades serán metros partido segundos al cuadrado en el sistema internacional, tanto la instantánea como la media. Gráficamente, ¿qué sería la aceleración media? Hacemos lo siguiente. v2 menos v1. Para poder restarlo voy a poner v1 en el origen de coordenadas y v2 en el origen de coordenadas. Bueno, pues lo hago a ojo, pero una paralela a v1 y del mismo tamaño. Sería una cosa así aproximadamente. Este sería el vector v1. Y el vector v2, voy a coger este vector y lo voy a trasladar aquí al origen. Lo voy a hacer también a ojo, o sea que aproximadamente sería una cosa, un vector así. Era un poco más grande. Esto sería v2. ¿Quién sería el vector aceleración media? Hacemos lo siguiente. v2 menos v1 es el incremento de v, el vector que va desde aquí hasta aquí. Eso sería el vector incremento de v. Pero ese incremento de v lo tengo que dividir entre ¿quién? Entre el incremento de tiempo. Si, por ejemplo, han pasado de aquí a aquí 2 segundos, dividiría este vector incremento de v entre 2 y me quedaría un vector
como este, pero la mitad de grande. Ese vector ahí, por ejemplo. Pues este vector rojo sería la aceleración media entre la posición 1 y la posición 2, o el instante 1 y el instante 2. Importante, insisto, la aceleración media no es tangente, bueno, ni la instantánea no es tangente a la curva. La instantánea será tangente a qué curva? A la odógrafa, la curva que vimos cuando estamos hablando de la velocidad. A los de cuarto de eso nos interesa demasiado eso, a los de primero algún profesor lo mencionará, pero como curiosidad, la aceleración instantánea es tangente a la odógrafa, no a la trayectoria. Bueno, pues esto era una introducción y ahora vamos a ver cómo se puede aplicar a los ejercicios.